Muy buenas a todos y todas, yo soy Samuel López y en esta ocasión, en esta sección dedicada al bienestar emocional, vamos a hablar del último rasgo de personalidad que nos queda por explicar, si seguimos el modelo de los 5 grandes rasgos, como es la responsabilidad. Vamos allá. En el índice de hoy tenemos estos 7 puntos a tocar. Vamos a arrancar con una introducción acerca del rasgo específico que nos ocupa en la presentación de hoy. Después explicaremos las distintas facetas que componen la responsabilidad y también veremos las características que definen tanto a las personas con alto nivel de responsabilidad como las que describen a las personas que tienen bajo nivel en este rasgo. Además, estableceremos una relación entre la responsabilidad y la salud, que es algo que tenemos que cuidar, sin duda. También veremos un par de casos prácticos que reflejan una personalidad responsable y otra despreocupada o más irresponsable. Recomendaremos a su vez un vídeo que sirve de recopilatorio de los 5 grandes rasgos, a modo de resumen global, y acabaremos con un apartado en el que reflejaremos algunas conclusiones acerca de la cualidad responsabilidad. La definición de la responsabilidad nos habla de que es un rasgo que evalúa la capacidad que poseemos para mantener a raya los impulsos y deseos, para tener autodisciplina y para ser personas organizadas. Además, dentro de la responsabilidad se incluye la orientación a las metas, es decir, la capacidad para perseguir nuestros objetivos y también para seguir las reglas y priorizar las cosas de cara a una toma de decisiones más organizada. La peculiaridad de la responsabilidad dentro de los 5 rasgos es que es el menos estable de todos, ya que varía a lo largo de las etapas vitales del individuo. Con esto nos referimos a que la responsabilidad es una característica bastante marcada, por lo general, en los adultos si los comparamos con los más jóvenes, que suelen tener un autocontrol más bajo y tender a la gratificación inmediata. Incluso podemos decir que el periodo en el que la responsabilidad más se resiente es la infancia tardía y la adolescencia, siendo inclusive en estas etapas un poco menos responsables de lo que eran antes. Esto se puede comprobar muchas veces si se observa el rendimiento académico de los adolescentes en el instituto o se compara este con las notas obtenidas en la escuela, debido a la despreocupación propia o frecuente en la adolescencia. Por otro lado, se entiende que el punto álgido de la responsabilidad se da alrededor de los 60 años de edad, observándose un ligero descenso en esta cualidad a partir de esa edad. Este esquema que veis aquí representa las facetas que conforman el rasgo de responsabilidad, y se trata de 6: competencia, orden, sentido del deber, necesidad de éxito, autodisciplina y deliberación. La competencia es la creencia a considerarse eficaz uno mismo, el hecho de ser capaces de cumplir correctamente con los objetivos perseguidos. El orden se refiere a la capacidad de organizarse, tanto en el plano físico como en la agenda personal, ir a la compra, limpiar, recordar la cita de la peluquería, etc. El sentido del deber consiste en la importancia que el individuo le da al hecho de cumplir con las obligaciones y deberes y a seguir las normas establecidas. La necesidad de éxito es la necesidad de conseguir buenos resultados logrando las metas y darle a la vida una dirección clara y un propósito. La autodisciplina se refiere a la capacidad de comenzar una tarea, realizarla hasta el final sin dejarla a medias ni abandonarla, ya sea por aburrimiento o por distracciones que uno se pueda topar en el camino. La deliberación, por último, es la faceta que mide la capacidad para evitar actuar por impulsos. Se trata de pensar las cosas con cuidado antes de realizarlas y sopesar las posibles consecuencias de la conducta. En general, lo frecuente es puntuar alto en las 6 facetas del rasgo, pero al igual que en los demás rasgos de personalidad, esto no es necesariamente así.
Entramos ahora en el terreno de las características que suelen presentar, por un lado, las personas responsables y por otro, las personas irresponsables. Vamos a empezar hablando de la gente con alta responsabilidad. Los individuos que puntúan alto en responsabilidad suelen ser personas trabajadoras, fiables y puntuales, además de ordenadas. Suelen tener un gran sentido del deber y respetar las normas. Todo esto, como veis, va en consonancia con las 6 facetas explicadas anteriormente. Sin embargo, hay que apuntar que tener un nivel de responsabilidad muy alto puede ser algo que roce lo patológico. ¿Por qué? Pues porque la persona puede llegar a tener problemas importantes para despreocuparse o desconectar de ciertas cosas, además de perseguir el perfeccionismo o llegar a desarrollar obsesiones. Se los puede ver como excesivamente rígidos a estos individuos con responsabilidad muy alta y con baja tolerancia a los imprevistos. Además, no se permiten salirse de su guión establecido. Ahora, si tratamos el tema de las características de las personas con bajo nivel de responsabilidad, tenemos estas 5 que veis aquí. Por tanto, se puede decir que las personas con baja responsabilidad son impulsivas, espontáneas, se preocupan bastante menos por los logros o la consecución de sus objetivos, además de llevar una actitud más relajada. Suelen presentar, asimismo, problemas para automotivarse a la hora de afrontar una tarea u orientarse hacia una meta. Por último, no les suele gustar retrasar la recompensa o la gratificación, o sea, requieren ser recompensadas de inmediato por algo que hayan llevado a cabo. Antes de ir buscando ya la parte final de esta presentación, vamos a exponer la relación que se considera que existe entre la responsabilidad y la salud de las personas. Para empezar, la responsabilidad se ha asociado con una vida más larga, es decir, con una mayor longevidad. Esto se puede entender si tenemos en cuenta la personalidad de los individuos responsables, que suelen tender a conductas organizadas y a huir de aquellas que pueden ser autodestructivas. Normalmente, los que puntúan alto en responsabilidad mantienen unos hábitos de salud adecuados como hacer ejercicio regularmente, dormir las horas necesarias y descansar bien, evitar adicciones como el tabaquismo, la ingesta de alcohol y drogas, alimentarse de forma saludable y equilibrada y llevar un estilo de vida, así como unas rutinas organizadas. Por tanto, al ser personas ordenadas, evitan imprevistos o están de alguna manera más preparados para afrontarlos. De cualquier manera, evitar imprevistos evita también a su vez mucho estrés. Por último, como son individuos respetuosos por lo general con reglas, normas y leyes, no se ven frecuentemente envueltos en situaciones de violencia o en delitos. Así, evitan situaciones peligrosas como, por ejemplo, tener algún que otro encontronazo con la policía. Aquí reflejamos un par de casos prácticos, uno dedicado a la alta responsabilidad y otro a la baja responsabilidad. Con respecto a la alta responsabilidad, tenemos que Isabel se ha comprometido a organizar una excursión con su grupo de amigas. Desde el primer momento lo gestionó todo para que no se le echase el tiempo encima. Al llegar el día de la excursión, todo estaba tan bien organizado que no hubo ningún contratiempo y todas las amigas la felicitaron por su buen hacer. Esta forma de actuar muestra una actitud ordenada, pensada y trabajada con suficiente antelación y dándole la importancia merecida al evento a organizar. De manera que el día señalado está todo prácticamente impecable, y así lo ven las amigas de Isabel también. En el otro extremo tenemos a Concha, que es la encargada de preparar una fiesta de cumpleaños para una de sus amigas. Pensó que era algo sencillo de hacer y lo fue dejando pasar. El día anterior al cumpleaños se acordó de que debía organizarlo todo.
Se puso a ello, pero no le dio tiempo, de manera que su amiga cumpleañera y el resto se sintieron un tanto decepcionadas. De acuerdo, a Concha le ha tocado preparar esta fiesta y está claro que ha llevado una actitud excesivamente relajada, de manera que cuando quiso reaccionar y ponerse las pilas fue tarde y los preparativos quedaron a medias. Esto no necesariamente es por menospreciar el cumpleaños de su amiga, sino por esa dificultad para orientarse hacia las metas, en este caso preparar la fiesta, que hizo que lo fuese dejando pasar y lo dejase allí aparcado hasta que ya fue tarde. En esta diapositiva vamos a recomendar un vídeo que, en este caso, al ser la responsabilidad el último rasgo que comentamos, sirve como resumen y compendio de los 5 grandes rasgos. El enlace del vídeo, como es costumbre, lo tenemos en letras azules y subrayadas dentro del recuadro azul de la parte superior. El vídeo se titula Los 5 grandes rasgos de la personalidad. Está en YouTube, en el canal Sapiencia Práctica, con una duración total de 4 minutos y 50 segundos. Para empezar, se dice una cosa interesante, y es que si bien los 5 rasgos, ya sabéis, apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, afabilidad y estabilidad emocional o neuroticismo, se encuentran en todas las personas en cierto grado, normalmente uno de los rasgos suele predominar por encima del resto. En el vídeo se representa cada rasgo con una persona para darle sentido a la historia, en la cual un grupo de jóvenes ha naufragado en una isla desierta. Si nos ceñimos en lo que nos ocupa hoy, que es la responsabilidad, en el vídeo se refleja esta cualidad en una chica llamada Clara. Se la define como concienzuda, preocupada, previsora y orientada hacia la tarea y hacia las metas. En la parte final vemos a 5 piratas con rasgos opuestos a los de los jóvenes náufragos. Y acerca de la responsabilidad tenemos al pirata Manuel, al que describen como despreocupado y buscando unas llaves de su cofre del tesoro que se le han perdido. Y además esto no es la primera vez que le ocurre. De este vídeo podemos quedarnos con la tarea de analizar en nosotros mismos qué rasgo de personalidad creemos que predomina. Hemos llegado a las conclusiones sobre la responsabilidad. Lo primero es decir que, tras las explicaciones que hemos dado, se puede considerar más adaptativo o útil para la vida tener una personalidad responsable y organizada, por todo lo que hemos ido diciendo, de acuerdo, de evitar imprevistos, estrés, vicios y demás. Obviamente considerando que a todo el mundo le sobrevienen imprevistos, tragedias, experiencias traumáticas, seamos más o menos responsables. Aún así, como dijimos, la responsabilidad es el rasgo menos estable de todos, dado que fluctúa bastante según la etapa vital que sea. Ya vimos que la adolescencia es una etapa complicada para la responsabilidad y que, superada esa fase, la misma se recupera en cierta medida hasta llegar aproximadamente a los 60 años de edad, donde se alcanza el tope de responsabilidad. Y posteriormente a esa edad, ya hay un ligero decremento en este rasgo. Y no olvidar tampoco que podemos puntuar alto en responsabilidad como rasgo general, no puntuando tan alto a su vez en alguna de las 6 facetas. Acabamos aquí con esta exposición. Ya hemos completado los 5 grandes rasgos de personalidad y espero que tanto este como los anteriores vídeos os hayan sido de utilidad y suficientemente claros. Nosotros nos vemos en breve con más historias referentes al bienestar emocional. Muchas gracias a todos y todas, un gran saludo y nos vemos. Hasta luego.